¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Aquí estamos de nuevo con un directo maravilloso para pasar un ratito, para tomar el café, esa infusión, para estar en contacto con todos vosotros y como siempre trayendo conocimiento nuevo, novedades de personas, de profesionales que creemos que nos pueden aportar algo y que todos de alguna manera desde su sabiduría, desde su experiencia, desde su profesionalidad intentan pues estar con nosotros. Se va añadiendo gente y bueno, vamos a incorporar Jane del Tronco, que es nuestra invitada de hoy. Le hemos mandado la solicitud porque así es como lo hacemos normalmente y ahora mismo sí nos incorporará. Jane, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Roberto. ¿Cómo estás tú? Pues muy bien, bueno, preparado para tener esta mini tertulia y con nuestra gente que nos va empezando, que se está empezando a conectar, ¿verdad? Estoy empezando a saludarles. Aquí teníamos ya gente esperando por lo que veo porque ha sido empezar y bueno, entran pero a saco, eso está muy bien. Vamos a dejarles un tiempo, ¿vale? Y así vamos permitiendo la entrada. De todas maneras, ¿sabes, Jane? Que con esta yo creo que llevo ya por lo menos, creo que es la 15ª, el 15 por lo menos, directo que hago desde que estamos en esta situación y que bueno, ha sido una manera también de compartir, que de otra manera pues hubiera sido pues a lo mejor a través de eventos o cualquier otra cosa, pero que en este caso pues bueno, nada más fácil. La verdad es que la tecnología nos ha ayudado mucho, ¿verdad? Para facilitar, porque fíjate si nos conocemos tiempo, pero que no habíamos tenido tampoco la oportunidad de poder a lo mejor hacer algo conjuntamente, ¿no? A nivel de contenido, ¿verdad? Totalmente. O sea, yo es una de las cosas que más bonitas que he vivido de esta situación, ¿no? Dentro de la gravedad, y es el aprovechar la tecnología para cosas que no la estábamos aprovechando, ¿no? O sea, yo cuando Correcto. hay gente que dice que esto ha limitado la comunicación, bueno, ha limitado otro tipo de comunicación, porque Claro, yo creo que me comunico con mucha más gente ahora claro. que antes, ¿no? De hecho, nos volvemos locos. Yo en estas pantallitas intento gesticular como puedo, imagínate. Sí. Y ya los últimos webinars es verdad que los di ya con croma, intentando estar de pie, porque yo sin Bueno. moverme no soy nada, por favor. Y afortunadamente llegué a captar y tener la tecnología adecuada como para dar los últimos webinars, ya te digo, en movimiento, que es mi salsa, exacto. ¿Y tú Bueno, cómo lo haces? eso ya es ser muy pro, muy pro. Yo de momento ni croma ni me muevo, o sea, los hago muy interactivos, eso sí, pero es que además yo creo que si me pongo de pie me movería tanto que la cámara no me pillaría, porque a mí me pasa igual, o sea, yo tengo la tendencia a moverme mucho, como me den un escenario muy grande, tiendo a ocupar el escenario completo, Sí, sí, así sí. que eso para las cámaras es volver loco. Bueno, a mí me gustaría que habláramos muchos de los temas que de alguna manera son tu área de trabajo y tu expertise. Lo que pasa es que es verdad que tú estás muy abierto a muchos temas, aunque muy focalizada también en temas de liderazgo, de coaching Sobre todo. y sobre todo en temas de marca personal, ¿verdad? Y a mí Uh-huh. especialmente este tema de marca personal me interesa fundamentalmente porque siempre pienso en quién puede haber al otro lado o quién puede verlo. Son muchos compañeros, colegas, o bien que han dejado el trabajo o bien que están en la consultoría y están iniciándola y todos de alguna manera están encontrándose casi de golpe con el tema de que son una marca, ¿verdad, Jane? Y es que eso nadie te lo dice, ¿verdad? Nadie te dice que eres una marca. No, nadie te dice que eres una marca y la importancia de la huella que dejamos, porque todos dejamos una huella y aquí yo haría la diferenciación entre lo que es tener marca personal, ser influyente y trabajar tu marca personal. O sea, el marketing personal es ese proceso, ¿no? A través del cual tú trabajas esa marca personal para posicionarte en el mercado según cómo te quieres posicionar, con tu expertise, que te reconozcan por ello y, bueno, con un plan de comunicación y unos medios que te hagan, a fin de cuentas, pues ser tenido en cuenta y ser influyente en tu área, ¿no? Y nadie nos dice lo importante que eso es y yo te diría, Roberto, que incluso mucho más importante ahora, ¿no? O sea, en la situación en la que estamos viviendo y en la que vamos a entrar, bueno, pues desafortunadamente hay mucha gente que se va a tener que reinventar, como sabemos decir, ¿no? O que va a tener que empezar a ofrecer su expertise de otra manera, bajo servicios profesionales. El gran punto de diferenciación o los dos grandes puntos de diferenciación, por un lado va a ser el ser digital, sin duda, o sea, ya no es
yo digo en inglés que antes era un nice to have, estaba bien tenerlo, ¿no? Y ahora es un must, ¿no? O sea, ahora la brecha digital pues es lo que te va a posicionar de entrada en el mercado como freelance, no solamente como freelance, como profesional en general. Y lo segundo es haber hecho los deberes en cuestión de marca personal. Y los que no hayan hecho los deberes, pues tienen que poner las pilas, o sea, no queda otra, ¿no? En realidad, tu campo de expertise es el tema del marketing, comunicación, ¿verdad? Y todo eso aplicado también a la persona. Pero, por ejemplo, cuando estamos hablando de la hostelería o estamos hablando de un pequeño comercio, ¿entráis también en temas de marca en este tipo de establecimientos? Porque ahí a veces se confunde, como son pequeños, también se confunde lo que es el dueño, su propia impronta personal con a lo mejor la marca que ha generado de negocio, ¿no? Bueno, eso pasa en hostelería, en un comercio pequeño y pasa también en una consultora como la nuestra, ¿no? O sea, al final, cuando identifican, cuando eres una compañía grande, por ponerlo al contrario, ¿no? Cuando eres una compañía grande y has conseguido posicionarte con una marca, pues la marca en muchos casos está por encima, aunque cada vez menos, cada vez menos, pero la marca está un poco por encima de todo lo demás, ¿no? Y los profesionales que trabajan para esa marca, ¿no? Como les ha pasado y como les pasa a muy buenos profesionales que trabajan para compañías muy reconocidas en el mercado, pues esa marca paraguas como que te ayuda, ¿no? Ocurre lo contrario cuando es un negocio pequeño, ¿no? Cuando es un negocio pequeño, cuando es un negocio muy relacionado con los servicios, porque realmente vamos a ese negocio no porque sea grande, no porque sea distinto en muchas ocasiones, sino por la persona o las personas que están detrás, ¿no? Y eso lo podemos aplicar a la hostelería, lo podemos aplicar francamente, a la peluquería, ¿no? Y a cualquier otro tipo de negocio pequeño. Y, desde luego, en el área de servicios, sin duda, porque al final el que da el servicio es el mismo, es la persona, ¿no? Entonces, no es un producto Claro. que estás vendiendo como profesional y que, entre comillas, da igual el profesional que lo venda, ¿no? Qué bueno. Fíjate que yo procedo también de una mezcla entre marketing y recursos humanos, que son mis dos campos de especialidad, y en un momento determinado tuve que decidirme, pero me acuerdo que en mis orígenes hacía estudios de mercado, pues imagínate, pues para El Pozo, para Antena 3, cosas de gran consumo en realidad, súper divertidos, me lo pasaba pipa. Y eso me permitió conocer muchísimo la parte de las estrategias de marketing, ¿no? Y yo me acuerdo que en marketing había una consigna. Ya te digo que he perdido un poquito porque, claro, me he especializado mucho más en recursos humanos, que ha sido mi gran campo, y la gestión de talento, que es mi campo desde los últimos casi 15, 20 años. Pero había una consigna, y sigo siendo apasionado en marketing porque es que incluso en recursos humanos lo estamos aplicando ya. Está volviendo con el employee branding, con el employee journey, con todas las cosas que yo recordaba haber oído hace 15 o 20 años y haber hecho estudios y haber hecho seguimientos, y ahora que está súper chulo porque lo estamos volviendo a hacer para el tema de recursos humanos. Pero me acuerdo que decíamos, en marketing lo más importante, ya sabes, eso de hay 3 variables fundamentales y las 3 decían lo mismo en realidad, ¿no? Que era la situación, la location, ¿no? ¿Dónde estaba en realidad? Y yo creo que a lo mejor también de estos que estamos hablando de comercios locales que han sufrido tanto y que de alguna manera la idea es también intentar ayudarles de alguna manera, ellos viven en gran medida por el posicionamiento geográfico que tienen, por el público de cercanía, etcétera, pero se olvidan de toda una gran cantidad, un gran campo de negocio que hay, posible también por la generación de marca, ¿no? ¿Qué les podríamos decir? Yo fíjate que te voy a poner un caso además muy, muy reciente y que a mí personalmente me ha dado mucha pena, ¿no? Y que tiene que ver con esto que estás diciendo, es decir, con no ubicarte en el sitio en el que debes ubicarte, el no haber hecho un estudio de mercado para entender dónde te tienes que ubicar y el haber olvidado que hacer marketing es importante, porque para mí hay una premisa básica y es: lo que no se conoce no existe. Y eso da igual que sea un negocio que sea un profesional. Si no te conocen, no existes. Y puedes ser el mejor profesional del mundo mundial y probablemente lo eres, pero no te conocen, ¿no? Y fue un restaurante que pusieron muy cerquita de mi casa, aquí en Las Rozas, en Madrid, pues yo creo que a 300 metros, un restaurante que decíamos, jo, por fin un restaurante súper chulo cerca de casa, ¿no? Pero por otro lado decíamos, qué raro que le hayan puesto en la calle. O sea, qué raro que hayan puesto en esa calle ese restaurante, porque es que no se ve, luego al lado es un bar de barrio de toda la vida, como que no pega, ¿no? Y entonces cuando fuimos con unos amigos, y estos amigos y nosotros pues nos quedamos charlando al final con el dueño del restaurante. Y es el caso clásico. Un chef fantástico, maravilloso, con un montón de premios, que cree
que por su nivel de expertise y por su cocina, la gente estaba dispuesta a llegar a alianzas que le proponíamos, ¿no? Con gente de la zona, con empresas de la zona, para favorecer el tráfico al restaurante. Lamentablemente, hicimos unos cálculos, la inversión de este hombre debieron de ser como 500.000 euros en el restaurante, no era muy grande, ¿eh? 500.000 euros. Estuvo exactamente abierto 3 meses, Roberto. 3 meses. Wow, madre mía, madre mía. Pero Él, no había él creía, tampoco. creía en su marca, ¿no? Creía en su notoriedad, en su prestigio, fundamentalmente, ¿no? Él creía en su expertise, que su Sí, cocina al final iba a provocar un boca a oreja, ¿vale? Que iba a ser su fin en el negocio. Pero es que no le dio tiempo a ese boca a oreja. claro. Pero, ¿qué debemos hacer? Es decir, piensa y por favor te pediría que lo hicieras muy llano para ese que es empresa es el mismo y está arrancando, porque ni a un consultor, ni a un coach, ni a muchos de estos les dices, claro, lo que quieren es negocio, pero después no saben en realidad que el negocio viene porque hay una credibilidad, una confianza, hay una serie de variables que son básicos en la marca personal, ¿no? ¿Cómo empezar con todo esto? Pues vamos desde profesionales, como yo digo, que tienen chicha, ¿vale? Es decir, Ujú. que tienen una trayectoria, que tienen mucho que aportar, que tienen mucho que ofrecer y no saben cómo hacerlo. ¿Por qué digo esto? Porque es mucho más difícil cuando tú te tienes que formar en algo, cuando tienes que desarrollar una expertise que te dé credibilidad. Entonces vamos a partir de esos profesionales, que hay muchos, afortunadamente, en este país, muy preparados y que no se les conoce, ¿no? Hay una parte fundamental que es definir a quién te diriges. O sea, ¿cuál es tu público Ujú. objetivo? Ser uno, pueden ser dos, ¿no? Luego está esa parte de entender ese público objetivo, qué es lo que necesita, qué es lo que está buscando, ¿vale? O sea, la personal y el marketing en general tiene más que ver casi con el otro que con nosotros mismos, ¿no? Ujú. Y en función de lo que ellos están buscando, yo tengo que elaborar qué servicios puedo ofrecer yo a ese público objetivo según sus necesidades, según lo que demanda. Y después habría dos partes importantes, que sería ¿por qué metí? Que es ese punto de diferenciación o esa ventaja competitiva, ¿por Ujú. qué me tienen que elegir a mí? Y además, ¿por qué tienen que creer que yo soy capaz de esa parte de credibilidad, ¿no? De confianza? Porque tienes una trayectoria, porque tienes unos conocidos, porque tienes unos clientes. Y la mayoría de las veces fallan dos cosas. Primero, que no se define ese público objetivo. Y segundo, que hay una tendencia a pensar que tienes que ser el mejor para trabajar tu marca personal. Y el Ya, mejor en algo es muy ya, difícil, no sé cómo decirlo. Entonces, claro. lo que sí tienes Sí. que saber es dar los servicios, ¿no? Y ser bueno en ello. Qué Entonces, interesante, ¿no? Porque sí, sí, sí. tiene No, no, mucho sí, sí, decía, que ver decía que, con la qué interesante autoconfianza, ¿no? lo que estás comentando, porque en el mundo del deporte sí que es verdad que tienes que ser el mejor, pero yo lo digo muchas veces, en el mundo de los directivos no tienes que ser el mejor directivo de todo el país, tienes que ser un buen directivo para colaborar con tus compañeros, tienes que ser el mejor directivo posible para tu empresa en realidad, para que tu empresa sea competitiva, que ese es tu gran equipo, ¿verdad? Que es un poquito por ahí. Eso es, efectivamente. Efectivamente. Jo, qué interesante. Oye, y todo esto al final, claro, hay una parte importantísima que es salir a la calle. Yo me he encontrado con muchos colegas pues, que se han metido en el mundo, pues imagínate, yo soy psicólogo, se han metido a hacer psicología, bien de formación, bien por consultoría, o coaches que se han metido también como negocio. Y bueno, han definido la marca, han definido el producto, lo que quieren. Yo una de las cosas que encontraba realmente complejas y que siempre luchaba con todos mis clientes cuando estaba ayudando a una consultora de investigación de mercados. Te hablo hace, ya te digo, más de, sería hasta casi Déjalo, 30 no hace años. falta. Sí, no hace falta. Una de las cosas más complicadas que encontraba era tener que entregar informes que eran fotografías de las empresas, bien de productos, bien de servicios, etcétera. Era la aceptación de esa información. Era aceptar en realidad que esa información que me habían dado sus clientes, decirles que en realidad eso es lo que está pasando en el mercado. Porque estamos hablando de la falta quizás de empatía a la hora de intentar comprender al cliente. Le estaba comentando a la gente que está con nosotros lo complicado que es en realidad meterse en el pellejo del cliente, ¿verdad?
Es muy complejo y para mí es fundamental, ¿no? El empatizar, el entender cuál es la situación que está viviendo, pero esto en todo lo que tiene que ver con comunicación, ¿no? Y con venta en general, o sea, no solamente estamos hablando de marca personal o de marketing, ¿no? El entender qué está necesitando en ese momento, ¿no? Y en función de lo que está necesitando, adaptar nuestra propuesta de valor y nuestra oferta a esas necesidades, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, entreno en habilidades de comunicación, ¿no? y habilidades de venta a personas, a profesionales que están en empresas con mucha notoriedad y con mucha marca, ¿no? Como yo decía antes, detecto una tendencia de llegar a los clientes presentando la empresa, ¿no? Como estamos presentes en 120 países, facturamos no sé cuánto. Yo me pongo muy borde en las formaciones y digo, ¿y a mí qué? O sea, yo me pongo del lado del cliente y yo les digo, lleváis 20 minutos contándome cosas que ahora mismo no necesito saber. Es decir, puede ser una razón para creer y puede ser una razón para la que al final, o por la que al final yo me decante por trabajar con esta empresa y no con la otra porque me da más seguridad. Pero quiero escuchar que has entendido lo que a mí me hace falta y que tienes una respuesta a lo que a mí me está haciendo falta en estos momentos. Luego ya si quieres me cuentas por qué tengo que trabajar contigo y no tengo que trabajar con otro, ¿no? Entonces, ese es empatizar con el cliente, es entender lo que está viviendo en ese momento y a partir de ahí ofrecer. Con lo cual es escucha y empatía aplicado absolutamente a todo, ¿no? Sí, qué complicado, porque hay técnicas, yo me acuerdo que estuve dando varios años temas de psicología del consumidor, ¿no? Y intentábamos trabajar precisamente cómo ponernos en ese lugar, ¿no? Cómo ponerte en ese pellejo. Yo decía, mira, hay muchas técnicas de reframing, cambiar de espacio, salte de tu local y ponte en un sitio fuera, tu local míralo de una manera diferente, de otra esquina. Hoy entra con la perspectiva de un cliente y no entres como el empresario que va rápidamente colocando ya todos los productos, vuelve a rediseñar temas de comunicación, vuelve a rediseñar todo. Claro, era un poquito como ven con la mente completamente en blanco, estate lo más abierto posible y sin embargo ese es el verdadero problema que nos encontramos, porque cuando tú llevas 10 años con el negocio, crees que ya lo sabes todo y tienes como, sin querer te vuelves más rígido, ¿no? Confías más en tus decisiones y escuchas menos en todo ese proceso, ¿no? Y no preguntas, que para mí es la gran clave, ¿no? O sea, claro. si llevamos, por ejemplo, todo esto a lo que es el desarrollo de innovación, ¿no? Donde trabajo también facilitando pues, coaching de equipos para desarrollos de innovación, ¿no? De proyectos innovadores, aplicando Design Thinking. Al final, o sea, la primera piedra es, por favor, píntame quién es tu cliente. Pero vamos a pintarlo, vamos a ponerle un nombre, vamos a entender cuáles son sus necesidades, cuáles son sus motivaciones, qué es lo que está escuchando, con quién está compitiendo, cuáles son sus miedos, ¿no? ¿Cuál es ahora mismo esa piedra que tiene en el zapato que le está doliendo tanto? Bueno, pues ese trabajo es el más arduo de todo el proceso y es la primera piedra. Y si realmente no se ha hecho esa fase de empatía, de empatización con el cliente, va a ser muy difícil que el resto del proyecto que se desarrolle tenga sentido. Correcto. Y claro, para preguntar hay que estar dispuesto a escuchar y hay que estar dispuesto a escuchar con la mente limpia, ¿no? De alguna manera. Claro. Y hay que tener ese equilibrio emocional para saber estar, de no imponer tus ideas, sino de que estar receptivo a otras. Es complicado. Yo ya te digo que pasé por varias experiencias que a mí me marcaron mucho porque incluso presentando informes realmente de estudios muy potentes, porque había muchos recursos en este tipo de estudios, presentando informes, yo me encontraba con que los directores, bien sea de producción, porque era un tema de producto, bien sea de marketing, porque era un tema de posicionamiento, etcétera, tiraban para atrás el estudio como diciendo, ¿a dónde va? ¿Cómo vas a saber tú más que nosotros por una simple fotografía? Digo, yo no pretendo saber más, solo pretendo que tengáis en cuenta esta información, porque esta información es útil y a lo mejor es la única que tenéis de la perspectiva de vuestro cliente. Y todo esto, yo sé que al principio dice, bueno, pues es que entonces hay que hacer un estudio de mercado, esos son costes, eso es mucho dinero. Digo, no, tranquilos, tú lo has dicho, ¿verdad? Hay que saber preguntar. Es decir, el estudio de mercado se demanda fundamentalmente porque no tienes la capacidad de preguntar, o bien que tus comerciales pregunten, que tus recepcionistas pregunten. Tienes front office, tienes gente en línea, tienes gente en la calle.
hazles que pregunten y que funcione esa información, ¿no? Yo hay una de las cosas, Roberto, que mejor recuerdo, ¿no? de mi época trabajando en marketing y en ventas, y era cómo nos forzaban a ir a la tienda, ¿no? Yo he trabajado en gran consumo, a ir a las tiendas y a preguntarle no solamente al jefe de sección, sino también al que reponía, al que estaba en la primera línea, al que reponía, Eso es. y a la señora o el señor que estaba comprando. O sea, hoy, no importa que haga una pregunta, ¿por qué he elegido ese y no he elegido el otro? O sea, y eso era bastante económico, porque eso era un estudio de mercado que hacíamos los que trabajábamos dentro de la compañía. Obviamente no puedes sacar unos datos fiables, ¿no? Pero cuando el río suena, agua lleva, ¿no? O sea, cuando todo el mundo viene diciendo exactamente lo mismo, pues lo mismo nos estamos equivocando, ¿no? Entonces, es preguntar, saber preguntar, preguntar a la gente adecuada y saber escuchar. Por eso, para mí, al final, marca personal, marketing personal, venta, es empatía, es escucha y es ni más ni menos que coaching. Porque todo esto, a fin de cuentas, es coaching, ¿no? Claro, eso te iba a decir. Estamos hablando de un trabajo personal bastante importante, ¿verdad? Es decir, esa es la primera dimensión en la que te acercarías tú o te acercas tú cuando haces una intervención. Cuando trabajo en temas de marca personal, bueno, primero que para mí una marca personal tiene más de personal que de marca, ¿no? O sea, porque tenemos que hacer la distinción entre una marca personal y una marca de un producto o un servicio, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque al final somos una persona que nuestra dimensión profesional, que es normalmente donde vamos a trabajar nuestra marca, es una parte de nuestra vida y nuestra vida afortunadamente está llena de muchas más cosas, ¿no? Y yo siempre digo que el primer paso en la marca personal, yo tengo mi modelo coherencia, autenticidad y visibilidad, pues la coherencia va por dos caminos, ¿no? O sea, la coherencia es que este objetivo profesional que yo me pongo, ¿vale?, sea coherente con el resto de mi vida, porque hay veces que tú le planteas a una persona, bueno, ¿quieres llegar hasta aquí? Este es el precio que vas a tener que pagar, no, eso no me interesa. Bueno, pues entonces tenemos que cambiar el objetivo, ¿no? Entonces, hay una parte de coherencia muy importante, que es el papel del coaching en esa fase, ¿no? Con el resto de dimensiones, pero para mí también hay otra coherencia, y es la coherencia de mis objetivos con el mercado. Es decir, que sean objetivos realistas, que sean objetivos SMART, ¿no? Para lo cual siempre hay en todas las fases esa mirada hacia adentro y esa mirada hacia afuera en el mercado, ¿no? Y es una mirada donde no solo tengo que tener en cuenta a mi público objetivo, sino que tengo que tener en cuenta también con quién estoy compitiendo para ese punto de diferenciación, y tengo que tener en cuenta también a otros posibles referentes que a lo mejor no se dedican a lo mismo que yo, pero hay algo de lo que hacen que a mí me puede inspirar o que me puede servir para aplicarlo en mi marca personal, ¿no? Que es lo que yo le llamo el benchmarking de marca personal. Entonces, al final hay mucho de escucha, hay mucho de investigación, hay mucho de preguntar y de no lanzarse. Más allá de que hay que trabajar muchas creencias también, que esta es la parte ya más profunda del coaching de la marca personal, ¿no? Has dicho una palabra que a mí me encanta. De hecho, en el libro, ¿cuál fue? En el de Objetivo Ser Tú Mismo, que saqué con Paidós de Planeta, me metía mucho en el tema de la autenticidad de la persona. Y de hecho, en el último que he sacado, también, Disfruta, Siente y Libera Más Tu Vida, hablo mucho también de la autenticidad. Pero qué complicada. A mí me encanta la palabra, ¿eh? Y la investigo y me meto en ella, pero qué complicada, ¿no? Porque hablamos de, sí, voy a buscar mis objetivos, mi congruencia, pero ¿quién soy? Tengo una imagen de mí mismo, claro. Claro, y esa para mí es la segunda fase, ¿no? Y ya te digo que el tema de las creencias, el tema de la autoconfianza es fundamental para trabajar la marca, el empoderarte a ti mismo, porque si no te crees que eres alguien y que que eres capaz de aportar algo en este mundo, no vas a trabajar tu marca personal. Entonces, por eso, en muchos casos hay que dejar el marketing personal y primero trabajar con el coaching, el empoderar a esa persona, ¿no? Y la autenticidad, sin duda, ¿por qué? Porque al final de lo que estamos tratando es de influir, de conectar. Y esto es la parte en común que tiene el liderazgo y la marca personal. Es decir, al final liderar es influir. Influyes porque generas una confianza y esa confianza te permite conectar con el otro, ¿no? Entonces, si no eres auténtico, es muy difícil que conectes con el otro. De hecho, si nos vamos, por ejemplo, al modelo de liderazgo del Leadership Circle, del TLC, de todas las competencias, la que siempre se repite, y aquí sí que hay investigación hecha detrás, ¿no? La que siempre se repite en todos los grandes líderes es precisamente la dimensión de la autenticidad. El resto puede ir variando un poco, ¿no? Y puede ser un líder mucho más visionario, un líder mucho más estratégico, un líder mucho más orientado a las personas,
pero la autenticidad se repite siempre, ¿no? Qué bueno. ¿Y la última es visibilidad La última es visibilidad, de tu modelo? efectivamente. La última es Igual hay visibilidad. gente que no se plantea, ¿no? No, claro, es que todo sí, depende, todo depende del objetivo, ¿no? O sea, de hecho, cuando vamos a la parte de la visibilidad, que es el plan de comunicación, ¿no? Que es la punta del iceberg, yo siempre digo que no hay un plan de comunicación, como no hay un plan de marca personal único y que se pueda aplicar a todo el mundo, ¿no? O sea, todo va a depender al final de los objetivos que tengas, ¿no? O sea, depende de tus objetivos y depende de tu target. Para mí hay algo fundamental en el plan de comunicación, por un lado, por supuesto, que es el mensaje, ¿no? O sea, ese mensaje que me posicione y que llegue, que se me reconozca por aquello que puedo ofrecer y que está demandando mi público objetivo, ¿no? Pero hay otra parte fundamental en el plan de comunicación que son los medios. Entonces, ¿cuáles son los medios más adecuados para llegar a mi target? Porque a lo mejor una estrategia en redes sociales única y exclusivamente no es la mejor estrategia, porque resulta que mi público objetivo no está en redes sociales, o a lo mejor le estoy dedicando mucho tiempo a una red social, por ejemplo, como Instagram, y mi público objetivo a lo mejor está en LinkedIn. Sí, sí. O estoy publicando mucho en LinkedIn porque creo que mi público objetivo me va a ver y resulta que mi público objetivo no se conecta a LinkedIn todos los días para obtener información o para estar actualizado, pero sí que está pendiente de los mensajes de LinkedIn. Correcto. Entonces, volvemos a empatizar. ¿Dónde está mi cliente? ¿Dónde espera encontrarme? Y puede ser online o puede ser offline. Puede ser que me espere jugando al golf. Oye, y entonces, en todo este trabajo que te está saliendo en marca personal, ¿cuál es el perfil tipo que normalmente encuentras? Bueno, yo trabajo sobre todo con directivos. Bueno, trabajo mucho con mujeres directivas, muchísimo. Y sobre todo con un perfil, y este da igual que sea hombre o mujer, con un perfil que quiere promocionar dentro de su empresa. Ese manager que tiene mucha experiencia, que lleva mucho tiempo en el sector o en la compañía y llega un momento en que quiere ascender. Por ejemplo, en el mundo de la consultoría, donde trabajo mucho, ¿no? Quiero llegar a la posición de socio o quiero llegar a senior manager, ¿no? Porque ya me toca estar ahí. En ese momento, trabajar la marca personal es fundamental, porque tiene que tener un socio de una consultora es capacidad de influencia. Y capacidad de influencia en la organización, que al final es ese networking interno, ¿no? Que es parte de la marca personal, es un medio más, como capacidad de influencia fuera de la organización. Entonces, en muchos casos trabajo en cómo trabajarte tu marca personal dentro y fuera de la organización, con un plan a 1 año o a 2 años, para alcanzar ese objetivo de promoción que puede ser socio o en alguna compañía es entrar en comité de dirección. Entonces, ese es un perfil con el que trabajo mucho. Y el otro, pues son profesionales independientes que tienen una experiencia, una trayectoria fantástica, pero que no saben dónde poner foco, que no saben cómo traducir todo ese expertise que tienen, ¿no? en venderlo como servicios profesionales, como consultores ahora o como docentes. Entonces pides, quiero dar clase en una universidad, digo, bueno, pásame el currículum. Claro. Le pasan el currículum que le pasarían a cualquier otra empresa. Digo, no, tiene que ser un perfil docente. ¿Y eso cómo se hace? Claro. Bueno, pues eso es otra de las cosas, ¿no? Claro. Qué bueno, qué interesante. Fíjate que a lo mejor asociamos muchas veces la marca personal igual al segundo perfil que nos estabas diciendo, porque en la medida que alguien está dentro de una empresa es como, estoy ya dentro de la empresa y mi valor se lo otorgo a la empresa, pero no es real. Es que hoy en día no es real. No, eso, no. para Y cada nada. vez menos, ¿eh? No, cada vez menos. Yo creo que cada vez más, fíjate, no solamente los managers y los líderes de las organizaciones son conscientes, afortunadamente, de la importancia de trabajar su marca personal, porque al final es influir, es capacidad de influencia, sino que ya son los departamentos de recursos humanos los que nos contratan. O sea, fíjate el cambio que esto ha dado de hace a lo mejor 4 años, no hace tanto tiempo, cuando parecía que la marca personal era el enemigo, ¿no?, del departamento de personas. Ahora es el departamento de personas el que contrata a consultores de marca personal, el que nos contrata para trabajar con gente de alto potencial en la organización y a los que quieren darle un empujón para que se ganen esa posición, ¿no? O sea, hay gente que dice, es que no sé por qué me han puesto este proceso, ¿no? Y entonces yo lo que les digo es, mira, tú imagínate que sois 5 personas en un departamento. Digo, y el jefe se va. Se va porque lo trasladan, porque deja la compañía, porque se jubila, no sé si eso se puede llegar a dar, ¿no? Pero se va, se queda la posición libre. Digo,
el que tiene que ocupar esa posición es aquel que cuando la ocupa, cuando dicen, Roberto, mira, vas a encargarte tú de liderar el departamento. Bueno, el haber hecho los deberes en marca personal, el KPI es que los demás digan, estaba claro que iba a ser Roberto. Ese es el indicador más importante de que te has trabajado tu marca personal. O sea, no tienes que convencer a nadie. Los demás ya esperaban que Roberto tenía que ocupar ese cargo. Con lo cual ya el recorrido, o sea, no tienes que empezar en el cargo convenciendo, ¿no?, a los demás de que realmente te lo merecías. Y eso por detrás lleva un trabajo de años. No es algo inmediato, ¿no? Pero son muchas variables, ¿verdad, Jane? Son muchas variables entonces a tocar y a manejar, ¿no? Por eso necesitamos, ¿no? Necesitamos ayuda externa, ¿no? Son muchas variables, Roberto, porque además en ocasiones toca que no solamente es consultoría de marca, toca entrenar a esa persona en cómo hablar en público, en cómo hacer networking, toca entrenar a esa persona en cómo hacer una presentación, ¿no?, que sea impactante, toca entrenarle en storytelling, toca trabajar su autoconfianza, como he dicho antes, entonces toca muchas cosas, ¿no? La marca personal, es verdad que todavía hay mucha gente que lo relaciona con el plan de comunicación, sí, pero es mucho más profundo. Para mí tiene más que ver con persona y con desarrollo personal que con marca en sí mismo, ¿no? Qué interesante, ¿no? Porque es la verdadera perspectiva de fondo, en realidad, porque gran parte de las cosas que estás diciendo tienen que ver, pues eso, ¿no? Conocer nosotros, saber comunicarnos y expresarnos, conocer nuestras emociones, empatizar con las de los demás. Estamos hablando de modelos de las soft skills, modelos de inteligencia emocional, ¿no? Elementos que están saliendo siempre como las variables críticas en todos los modelos de liderazgo, los modelos de dirección, etcétera, pero que siguen siendo una de las grandes carencias, ¿no?, en la mayoría de organizaciones. Y por eso seguirán vigentes durante tanto tiempo, ¿verdad? De hecho, yo una de las cosas que pido cuando empiezo un proceso de marca con directivos o con managers, de lo primero que pido es enséñame las evaluaciones del desempeño y los 360 que tengas de los últimos 2 años. ¿Por qué? Digo, no, ¿por qué? No, ¿para qué? ¿Para qué? Porque yo necesito saber qué es lo que están viendo de ti. O sea, primero tenemos que hacer un diagnóstico de cuál es la imagen que estás proyectando ahora mismo y partiendo de esa imagen, cuáles son tus objetivos, qué podemos potenciar, porque habrá cosas fantásticas que potenciar que ya los demás conocen de ti y habrá otras cosas que habrá que trabajar para mejorar. Entonces, siempre no podemos separar una cosa de la otra, ¿no? ¿Y encuentras realmente que hay feedback en ese sentido? Me refiero, porque uno de los problemas que yo ahora no me meto en el mundo del coaching, es verdad, ahora estoy solo con mis libros y mis conferencias, pero antes uno de los problemas que me encontraba era precisamente directivos, además de gran prestigio, de gran calado, etcétera, pero con una rigidez tremenda, con una falta de espejos, que es lo que yo le digo, ¿no? Una incapacidad para preguntar a los demás, porque tú ya sabes que en el mundo de la empresa se suele decir que si vas preguntando a los demás es una muestra de debilidad, ¿no? Y eso es un modelo caduco, obviamente, pero aún sigue vigente en gran parte de nuestras organizaciones. Por eso hay que romper muchos paradigmas. O sea, y si hemos dicho que la autenticidad es el pilar de la influencia del liderazgo, no puede haber autenticidad sin vulnerabilidad. Claro. O sea, si yo lidero bajo el prisma, ¿no?, que es una de las creencias más importantes, ¿no?, más presentes en el ejercicio del liderazgo, ya menos, afortunadamente. Una de las creencias más presentes en el ejercicio del liderazgo es tengo que mostrarme perfecto. O sea, porque yo soy el jefe y porque hemos crecido de esa manera, ¿no? Entonces no puede, el profesor no puede decir que se ha equivocado, el jefe no puede decir que se ha equivocado, ¿no? Entonces hemos crecido con una cultura de no feedback y de no mostrar nuestras vulnerabilidades. Hemos crecido en una cultura que no permite el error, que lo castiga. O sea, yo solo tengo que acordarme hace 12 años, en aquella bonita crisis, ¿no?, que yo decidí emprender. La gente te habla desde sus propios miedos, ¿no? ¿Y si te equivocas? Te va a salir mal. Yeah. ¿Y si te equivocas? ¿Y si fracasas? Entonces, el concepto de cómo un emprendedor vive el error no es un fracaso, es un error del que aprender y sobre el que empezar a construir otra vez, ¿no? Pero los demás no lo ven como un error, lo ven como un fracaso. Entonces, hemos crecido con eso y batir eso es muy complicado. De hecho,
cuando trabajamos con organizaciones, ¿no? En temas de feedback, o en temas de desarrollo de liderazgo, y proponemos hacer un 360 y además decimos que hay que empezar por arriba, claro, todavía hay muchas empresas que dicen, no, aquí al comité de dirección no se le puede ni soplar. Intocables. Pues hay otra cosa que es muy importante en el liderazgo, que es liderar con el ejemplo, ¿no? Entonces, Claro. si no te pones tú en juego a que los demás te den un feedback y además lo compartes con los demás, pues menudo ejemplo que estás dando, ¿no? Entonces, sí, todavía queda mucho por hacer en cultura de feedback, cultura del error y en vulnerabilidad, que para mí está todo relacionado, ¿no? ¿Por qué sacaste ese libro? Me refiero, bueno, mira, te lo voy a poner para que la gente sepa de qué estamos hablando, pero a mí me llamó la atención Sí. cuando lo sacaste, claro, porque lo sacaste además con 2 autoras más, me encantó Sí, porque no se habla, parece que no se habla, parece que se va a un tema, es como el mundo de las competencias, son temas sí, que en realidad son los pilares de la gestión del talento. El feedback es una de las herramientas más potentes que hay si se hace bien, total. si no solamente se habla de feedback negativo, si se habla de feedback positivo, incluso si se habla incluso del feed forward, de ir hacia adelante los Sí. proyectos, que para eso está el coaching. Claro, yo cuando vi tu libro dije, uy, una ventana de luz en el mercado, por favor. Pero ¿cuál fue vuestra ilusión en todo esto? Pues mira, Roberto, estábamos trabajando, Rosa, Noemí y yo, en un proyecto con un cliente, con un banco, que además fue todo como muy raruno, ¿no? Pero os lo cuento. Empezamos a trabajar con este cliente en una propuesta que en cuestión de 3 semanas iba a empezar a ejecutarse, que era inteligencia emocional, ¿vale? O sea, queremos Vale. formar inteligencia emocional a todos los managers de la empresa, que eran como 100 y pico. Diseñamos todo el programa y 3 semanas antes de empezar a ejecutar, ya con fechas cerradas de todos, nos dicen, chicas, ha llegado los resultados de la encuesta de clima y lo que la gente dice es que aquí no hay cultura de feedback. Tenemos que cambiar todo el programa de inteligencia emocional a feedback. Wow. Y entonces nos miramos las tres y dijimos, bueno, pues hay que cambiarlo, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Que esto además se suma a algo que nos venía pasando mucho en la formación de líderes, ¿no? Que era, da igual que formaras en comunicación, da igual que formaras en liderazgo, que formaras en ventas, que formaras en trabajo en equipo, en gestión de conflictos, al final lo que para nosotros era un módulo dentro de la formación de feedback se convertía en lo más importante, ¿no? del módulo y en lo que despertaba más interés. Entonces ya teníamos bastantes cosas desarrolladas, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues venga, pues aquí hay que ponerse las pilas y vamos a trabajar en este proyecto de formación de feedback, ¿no? De cultura de feedback para los managers de esta empresa. Cuando empezamos, pues sucedió algo que también suele suceder, ¿no? Que es, oye, está muy bien que nos deis esta formación a nosotros, pero como no nos pongamos las pilas en toda la organización, que somos 1000 y pico, en materia de feedback, la encuesta de clima no la vamos a cambiar, el resultado, porque esto no va a depender solamente de nosotros. O sea, Qué bueno. no es aprender solamente a dar feedback y a recibir feedback como una manager, es que los demás también deberían aprender a recibir y a dar feedback, ¿no? Y en ese momento este banco nos dijo, oye, ¿nos podéis hacer un online con gamificación, que además sea responsive, porque habrá gente que se pueda conectar desde el ordenador y gente que se tenga que conectar desde el móvil? Y como lo que nos gustan son los retos, ¿vale? O sea, somos over limits, ¿no? Qué bueno. Y curiosidad son dos de nuestros valores en Devil Choice. Pues dijimos, pues venga, vamos a tirarnos aquí de lleno. Ya teníamos la experiencia de haber hecho el online con Telefónica, ¿no? El de Mirada X de habilidades para el empleo, que ya va por la 10ª edición. Ya llevamos, no sé, 40.000 o 50.000 alumnos, muchísimos. Y dijimos, bueno, pues vamos a tirarnos a la piscina. Y justo coincide que Noemí y yo dimos una conferencia en Madrid a la que asistía alguien de Lead Editorial. Bueno, miento, asistía alguien de Lead Learning, ¿no? Y entonces, cuando contábamos las cosas que estábamos haciendo, nos dijeron, oye, ¿podéis venir a vernos? Bueno, pues y en ese momento dijo Noemí, venga, voy yo porque estamos hasta arriba y a ver qué me cuentan. Y entonces Noemí en esa reunión consiguió otra reunión con Lead Editorial, porque yo además había empezado a trabajar en un libro que todavía no he publicado, dicho sea de paso, lo tengo medio escrito, este se coló en medio, ¿no? Y se han colado más cosas, y me dijo, Jane, te he conseguido una reunión con Lead Editorial para hablar de tu libro. Entonces me voy a hablar con Lead Editorial y cuando estoy con Lead Editorial hablando de mi libro, me dicen, ¿para cuándo lo podrías tener? Esto era un 29 de julio, ¿vale? Wow.
¿Para cuándo lo podías tener? Y enfrascarlas en terminar la otra formación y el online. Y entonces le digo, pues mira, el mío está todavía muy, muy verde, pero tenemos uno que está prácticamente escrito. Y dicen, ¿de qué? Digo, de feedback. Dice, de feedback, nos interesa muchísimo. ¿Cómo es el enfoque? Pues el enfoque es cultura de feedback, cómo recibir feedback y cómo dar feedback. Es decir, lo que estábamos haciendo en estos programas con este cliente. Y me dijeron, nos interesa, ¿cuándo podéis entregarlo? Y ahí voy yo, que casi me matan, Noemí y Rosa, y digo, pues estamos a 29 de julio, en septiembre. En septiembre. ¿Te puedes imaginar el verano que nos pasamos las tres? O sea, entre escribir el libro, entre sacar adelante el online que teníamos con este cliente. Sí que es verdad que fue un súper trabajo en equipo las dos cosas, ¿no? El libro y el proyecto, porque tomamos el libro como un proyecto, como si fuera de un cliente, ¿no? O sea, en el equipo, cómo nos repartimos las tareas, qué es todo lo que hay que hacer, con el fin en mente, cómo queremos que sea ese libro, ¿no? A nivel de formato, cómo lo vamos a marketear. Nos distribuimos el trabajo y cada uno con un rol súper determinado. Y bueno, pues entregamos el libro en septiembre, se lanzó en noviembre y vamos por la tercera edición. O sea que a veces hace falta ese empujón, ¿no? Para ponerse las pilas. Te digo que mi primer libro sigue ahí. O sea, sigue todavía sin terminar, ¿no? Hombre, yo si fuera alguna de tus amigas te tendría atadita de manos, como diciendo, cuidado, no te metas en más jaleos, que ya nos quitaste un verano, ¿qué más nos vas a quitar? Pero es que estas cosas o las tomas así o no las tomas, de verdad. Y claro, a mí me interesa mucho porque en el tema del feedback, que además es un tema que sale siempre también en mis conferencias, yo siempre digo que el feedback cuando está en una organización que está basada en el control, obviamente el feedback tiene muy poco sentido porque normalmente estamos hablando más de cómo conseguir decirle los defectos o de qué manera, cómo castigar, fustigar o penalizar al otro. Es decir, el feedback es una herramienta potentísima siempre que y cuando vaya unida a la cultura de desarrollo, ¿no? Y claro, ese es el tema, ¿no? Fíjate que yo antes te decía que había una creencia muy instalada en el ejercicio del liderazgo, que es la creencia de tengo que mostrarme perfecto, ¿no? Hay otras dos que están muy identificadas, como tú sabes, Roberto. Una es la que acabas de decir y es necesito tener todo bajo control, ¿vale? Claro. Y la otra es que la gente se queda muy sorprendida cuando la digo es tengo que complacer, ¿vale? O sea, de la misma manera que hay líderes que funcionan bajo la premisa de la no vulnerabilidad o que funcionan bajo la premisa del control, que muchas veces lo que hay detrás es miedo, ¿no? Hay otros que funcionan bajo y ahí me incluyo yo, que de control también tengo, ¿eh? De lo de la perfección no, pero porque yo soy bastante transparente, pero de control también tengo, ¿eh? Yo lo reconozco. Pero sobre todo yo creo que tengo el de la complacencia. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando eres muy complaciente y no quieres provocar conflictos y quieres preservar la armonía, eso va contra la asertividad y contra el feedback. Entonces dejas pasar, bueno, no pasa nada. Bueno, tampoco, y no pones encima de la mesa cosas que a lo mejor hay que poner. Y yo he caído en ese error, no una, sino muchas veces, ¿no? Y claro, bajo eso, el feedback de reconocimiento, el feedback positivo, fenomenal, porque además pues trabajas bajo ese software, ¿no? Yo tengo que complacer, tengo que hacer a la gente que se sienta feliz, que se sienta bien. Lo que pasa que el feedback de mejora, ¿no? El feedback de corrección, ese es el que te guardas porque no quieres enfrentarte a esa situación y no quieres hacer daño, ¿no? Entonces, las creencias no son ni buenas ni malas, tú lo sabes, todo depende del momento y depende del para qué, ¿no? Del resultado que puede provocar, ¿no? ¡Jo, qué interesante! Buah, madre mía, pues ahí tenemos que avanzar muchísimo, Jane. Yo no sé cómo poder trascender más el mensaje, pero es verdad que feedback no es más que dar información a la persona, ¿no? De aquellas áreas que... Es verdad que en el último libro mío de gestión del talento hago una comparación entre el feedback y el feed forward, ¿no? Y de lo potente que es la parte del feed forward cuando está orientado a logros venideros. Sin embargo, el feedback habla de logros pasados de los que debemos aprender también, ¿no? Que es un poquito la idea, ¿no? Yo creo que la revolución del feedback hacia adelante es la del feed forward. Pero el feedback tiene que seguir existiendo toda la vida porque al final hay que aprender del día a día. Y sin embargo, nuestro país quizás es un país que toma al profesional como
no te pasa, ¿no? Que si le dices algo a alguien parece que se lo toma a nivel personal, que no sabemos distinguir la persona del profesional. Pero vamos, nos pasa a todos, culturalmente tendemos a eso. Por eso nos raya mucho, por ejemplo, cuando trabajamos en compañías, como a mí me ha pasado, con una cultura mucho más asertiva como la norteamericana, ¿vale? O la anglosajona en general, ¿no? O la nórdica, ¿no? Que distingue mucho más el hacer del ser. Es decir, o sea, el que esto esté bien o no esté bien hecho o sea mejorable, ¿no? Te lo dicen de una manera muy asertiva, muy clara, muy transparente y en ningún momento es contra ti. Claro, ¿qué ocurre? Cuando trabajamos con culturas anglosajonas, con nuestra cultura y cómo hemos crecido nosotros, con esta cultura de complacencia, ¿no? que está muy arraigada, pues al final es como, o sea, me estás cuestionando y nos sale, y eso nos sale, pero casi, vamos, es aprendido, pero es aprendido culturalmente. Es el resorte que nos sale a la mayoría y que tenemos que ser capaces, y yo la primera, de decir, bueno, vamos a ver, vamos a distinguir entre lo que es una realidad y lo que es mi hacer, que mi hacer siempre es algo que puedo cambiar, y lo que soy yo como persona, ¿no? Entonces, eso es muy, muy cultural y hay un choque tremendo cuando en organizaciones, sobre todo nórdicas o anglosajonas, ¿no? Donde esto está mucho más al día, ¿no? No, quizás si supiéramos, ¿no? Como bien nos dices y como está en tu libro también, quizás si supiéramos dar lo mejor. Y aparte entender que hay que tener, yo siempre digo que hay que tener al profesional fuerte, alimentado, fuerte en autoestima. Es decir, si tú tienes un buen equipo del que estás contento y le haces reconocimiento y feedback positivo, esa persona está fuerte. Ya le puedes decir la animalada más fuerte que se te ocurra, como un feedback negativo y además, incluso sin saber decirlo, que es que no le va a sentar mal porque es un tipo fuerte. Pero no es lo normal. Lo normal es que no tenemos fortalecidos a los equipos, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí ocurren dos cosas, ¿no? Y yo también he vivido esa experiencia de decir, vamos a ver, ¿qué ha pasado que me he preparado este feedback con tanto mimo, ¿no? ¿Qué ha pasado que he estado tan presente? ¿Qué ha pasado que he cuidado tanto mi comunicación y la otra persona se siente agotada, ¿no? En el libro yo creo que lo decimos muy bien. O sea, tú puedes ser el mejor de feedback del mundo, que si no tienes un buen receptor de feedback delante no va a valer para nada. Hombre, que sepas darlo va a ayudar mucho, ¿sí? Pero ocurre a veces que lo das de la mejor forma posible y el otro siempre lo encaja mal. Y te digo más, Roberto, hasta el positivo. O sea, yo he tenido una persona en el equipo que yo decía, vamos a ver, es que si le digo lo que tiene que mejorar, se rebota. Si le digo, oye, qué bien, qué fenomenal, y le doy un refuerzo positivo, me mira con desconfianza. Entonces, muchas veces no es tu propio ejercicio de cómo das el feedback o cómo haces un refuerzo positivo, que lo hagas con la mejor intención del mundo y con la mejor técnica del mundo. Es que el otro tiene que trabajarse su autoconfianza, tiene que trabajarse su autoestima. O sea, yo de verdad quiero a gente en mi vida que tenga la autoestima muy alta. Por favor. Claro. No, y al final no deja de ser una serie de herramientas que utilizamos que dan unos resultados tremendos, pero al final eso cae en un pozo, que es la personalidad, la persona. Y al final es verdad que hay gente que le haces un feedback positivo y dice, este me está halagando por algo, o le haces un feedback negativo y se lo toma a la barbaridad, ¿no? En el fondo, en realidad, ¿cómo se dice eso de quien al final que golpea, ¿no? Con el martillo ve clavos por todos los lados, ¿no? Al final es verdad, nuestras creencias y nuestros mapas mentales y nuestro mundo emocional condiciona todo eso. Y esto no deja de ser pequeñas áreas que podemos trabajar cuando en el fondo lo que hay que trabajar son cosas más de fondo, ¿no? Te habrá pasado de cosas concretas y tener que meterte más, ¿no? Además, o sea, hay veces, y me ha pasado en temas de coaching, me ha pasado como líder y me ha pasado trabajando temas de marca personal, que he dicho, mira, primero vete a un psicólogo, ¿verdad? Porque es que no puedo trabajar. Claro. O sea, yo no soy psicóloga, yo soy coach. Entonces, llega un momento que si tú tienes un trauma, que si tú tienes algo que te está limitando, o sea, sabes lo que tienes que hacer perfectamente y no lo haces, como yo digo, tienes tocada tu voluntad, yo ahí no puedo entrar. O sea, yo ahí o sea, me quito el sombrero ante los psicólogos porque hacen un trabajo extraordinario. Entonces, cuando te arregles y realmente hayas ganado en autoestima y autoconfianza y te des cuenta de lo que vales,
Entonces vente que yo te voy a ayudar a sacar lo mejor de ti, a ponerlo en valor, a hacerlo visible y a compartirlo. Pero hay una parte de uno mismo que se tiene que trabajar. Y por eso te digo que yo quiero gente con mucha autoestima en mi entorno, que es mucho más fácil que cuando tienes a personas que tienen la autoestima muy baja y da igual lo que hagas, Roberto, que sirve para poco, ¿no? Ya, qué interesante, qué interesante. Bueno, nos queda ya muy poquito tiempo, así que yo quiero que a nuestra gente que está con nosotros y los que nos van a ver después, tanto en YouTube como en el Instagram, les des ese mensaje final de por qué en realidad deberíamos trabajarnos. Suéltanos el eslogan ese de la marca personal, pero desde el Bold Choice, que también nos tendrás que explicar el por qué pusisteis ese nombre. Bueno, te digo, el otro día escuché en la primera mesa redonda que tuvimos con el Observatorio de Recursos Humanos en The Bold Choice, ¿no? Dijo un compañero mío de la Francisco de Vitoria que no ser competente a nivel profesional no era moral, ¿no? Y yo la verdad es que dije, es que es justo, o sea, le has puesto palabras a lo que yo llevo diciendo mucho tiempo, es que no es ser un irresponsable si uno no es competente, ¿vale? Y competencia tiene que ver con preparación, tiene que ver con ese talento ponerlo en acción, ¿vale? Y es estar sembrando y nutriéndote y desarrollándote constantemente. Entonces, el no hacerlo me parece ya amoral, ¿no? Como decía mi compañero José Luis Parada, ¿no? Y luego hay una cosa que fue el nombre de mi tesina, que también tengo la tesis doctoral empezada y ahí la he dejado aparcada, ¿no? Por objetivos profesionales, algún día la retomaré. Y la tesina de mi máster, ¿no? De Humanidades se llamaba Fundamentación Antropológica de la Marca Personal. Wow. Directamente cuando le puse ese nombre, bueno, te puedes imaginar los humanistas que se me echaron encima, ¿no? Y al final lo que yo probaba con la tesina, ¿no? Y era un poco el enfoque de mi tesis es, estás aquí para algo y tienes un don para algo. Y normalmente ese don que traes y esa misión que se espera de ti en este mundo están relacionadas. Y el vehículo para poner tu don en acción y poder cumplir con esa misión es la vocación. Entonces, es nuestra responsabilidad trabajar nuestra marca, porque si no nos conocen, vuelvo a lo que decía al inicio, si alguien no te conoce, no existes. Si no existes, no se va a poder beneficiar de eso que le puedes ofrecer y que para él puede ser cubrir una necesidad. En realidad, un incompetente es una persona mal colocada, mal ubicada, ¿no? Porque en realidad todos tenemos talento para algo, pero el querer insistir en un espacio donde no tienes talento, a mí me parece una de las aberraciones más tremendas, ¿no? Ya no por el tema moral, sino por el sentido incluso de la propia felicidad de tu vida. Por el sentido común, ¿no? Pero bueno, hay veces que ahí intervienen otras cosas, son los miedos, son las envidias. Y eso de verdad que nubla muchísimo ese ejercicio de introspección y de entender que todos tenemos algo súper potente para compartir y que esto no es un copy, no lo es. Hay un trabajo importante que hacer hacia adentro. Oye, pues muchísimas gracias, Jen. Ha sido un día muy refrescante por el tema. Vamos, yo creo que estamos ya dándole a la gente mucha más información a la hora de poder aplicar, ¿no? A la hora de poder hacerlo ellos, de poder trabajar ellos y, por supuesto, en el punto donde ya se necesita ayuda, poder contactar con vosotros, que sois los verdaderos profesionales. Oye, enhorabuena por tu trabajo, por ir loca como tienes, por sacarme este espacio para poder charlar conmigo, porque yo sé que vas como una verdadera moto. Sí. Mucha marca personal hace falta y, por lo tanto, sé que tienes un futuro más que prometedor y bueno, y te va a venir mucho más trabajo. Gracias de corazón y bueno, nos vemos, ¿vale, Jane? Muchísimas gracias a ti, gracias a los que se han conectado y muchísimas gracias a los que se conectarán y nos verán después. Así que, os mucho. Y esperamos ese nuevo libro y perdona, y esa tesis doctoral. Ahora te habla el profesor. Esa tesis doctoral también. Algún día. Lo único que métete en la tesis doctoral y aprovecha para sacar otro libro, pero más divulgativo, ¿vale? En eso estamos. Por ahí. ¿Y con otro título, quizás? Sí, total. Desde luego. Gracias, Jane. Te saco aquí porque quiero hablar con la gente que está con nosotros y hasta la próxima, Jane. Chao. Un besito. Cuídate. Chao. Beso grande. Chao.
Bien, bueno, como veis ha sido un diálogo realmente divertido, amable, con gran contenido, con una gran profesional que está trabajando temas de marca personal y, como no, con herramientas de coaching detrás porque sabe el gran valor que tiene. Jane del Tronco, con ese libro de Smart Feedback que tiene con 2 personas más, que adorables también, que las veis a todas por redes y que hacen desde luego un gran equipo, porque escribir entre 3 no es nada fácil, escribir más de 1 no es nada fácil, así que ahí han hecho un granito. Bueno, solo deciros que qué gran verdad, ¿no? Qué gran verdad con el tema de encontrar nuestro verdadero talento, de encontrar aquello que nos apasiona, la vocación y aquello en lo que poco a poco podemos aportar. Tenemos que aportar en esta sociedad nuestro granito de arena de alguna manera. Y bueno, si la marca personal nos ayuda a ubicarnos, porque no deja de ser un proceso de introspección también, pues está bien, porque igual lo que primero que te plantea, como decía Jane, era pues coherencia. Igual donde estás no es donde deberías estar. Y sé que a veces es difícil, pero los cambios hay que hacerlos. Hay que saber hacerlos también. Y hay que tomar decisiones y ser valiente también, porque tu vida es única. Tú eres el responsable de tu vida y nadie más la tiene que vivir. Y todos estamos llenos de grandes fracasos, pero afortunadamente los fracasos nos han permitido llevarnos hacia el camino en el que creemos que es el que está nuestro talento. Un fuerte abrazo a todos. Ya sabéis que esto se cuelga en YouTube, ya sabéis que esto se cuelga en el Instagram, en la televisión, y que bueno, que os espero por supuestísimo todos los miércoles en el Instagram directo, que sacaré el lunes de nuevo un Zoom que tendré con otro profesional, que no os digo aún quién es. Y por favor, hay una encuesta mía que está puesta en redes, por favor, rellenarla, porque estamos ya por una muestra de 200 y me gustaría llegar a 500. Seguimos investigando, que esa es nuestra gran pasión también. Gracias a todos de corazón y os espero en la próxima. Hasta siempre.